¿Qué tal? Buenas noches, qué bueno que nos acompañen en un programa más de reflexiones desde el Congreso. Vamos el día de hoy a pedirle a nuestras dos invitadas que nos ayuden a ubicar lo que ha estado ocurriendo en estos últimos días en Libia y de manera muy señalada hacia dónde va ese país del norte de África. Por supuesto lo englobaremos en una reflexión más amplia sobre lo que ha ocurrido en Túnez primero, después Egipto y en términos generales, cómo está cambiando esa región del mundo. Me acompañan y les agradezco mucho que lo hagan la profesora Ileana Rodríguez Santibáñez. Ella es profesora del Tecnológico de Monterrey y quiero decirle antes de saludarla que me ha traído su libro La soberanía en tiempos de globalización, publicado por Porrúa, que aquí ve usted en pantalla. Ileana, ¿cómo estás? Gracias, Leonardo, por la invitación. Muy bien, gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y me acompaña también mi colega Itaí Braz. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Doctora, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Pues empezamos contigo. A ver, Libia. ¿Se debe ver efectivamente Libia como un eslabón de la rebelión, esto que han llamado genéricamente la primavera árabe? ¿Están conectadas las cosas que han ocurrido desde Túnez hasta Libia? ¿O cada país requiere un análisis particular? Más bien yo pensaría que es esto último, que cada país es diferente. De hecho, cuando nos acercamos a cada caso es completamente distinto. Túnez es una sociedad más homogénea en realidad y en los términos mal llamados progresistas, ¿no? Mientras que Egipto, por decirlo de alguna manera más coloquial, se cocinaba de otra manera. Y ahorita lo que vemos el caso de Libia, todavía tiene al interior muchas pugnas entre clanes, y este movimiento de rebeldía que se está generando, aunque ahorita parece como unido, en realidad en el fondo tiene muchas disyuntivas todavía que tienen que demostrarle al mundo. Yo aquí apelaría un poco al pensamiento de Hannah Arendt, en el sentido de ver hasta dónde esto es revolución, hasta dónde fue revuelta verdaderamente, ¿no? Una revolución sí apelaría a trastocar completamente todas las estructuras de poder, de administración, y una revuelta evidentemente llamaría nada más a que hubiera como conatos de violencia y que alguien más instalara en el poder, moviendo cabezas, ¿no? Y quitando otras. O sea, en el caso de Libia es derrocar a Gaddafi. ¿O cuál sería, digamos, la motivación fundamental? ¿No hay, digamos, un gran programa ideológico detrás de esto? No, el problema justamente es de que hay muchos proyectos de nación que están ahí justamente. Ahorita, los rebeldes están ahorita intentando crear un programa, porque están los islamistas, están algunos que quieren ahí tener algún país como laico, tienen las distintas facciones de los clanes, entonces no hay un programa. Sin embargo, lo interesante del movimiento rebelde es que sus líderes se han vendido muy bien frente a Occidente, ¿no? O sea, ¿el Consejo de Transición es representativo? No, me parece que ha creado unidad, pero no es representativo. Claro. Vamos contigo, Ileana, ¿cómo ves tú? ¿Cada país tiene alguna particularidad o estamos ante un fenómeno, una especie de ola, como lo hubiese llamado Huntington? Yo creo que sí estamos ante un proceso de ola en el sentido de un aliento de largo alcance, inspirado sí en las caídas de los líderes de Túnez y de Egipto. Sin embargo, la composición del problema en cada nación es disímbola. Primero, por las relaciones internacionales que guardan con otros miembros de la comunidad internacional, incluso por la misma composición étnica. Si pudiéramos amalgamarlos o tener un signo de identidad a partir de la religión islámica, incluso veríamos un sesgo entre un estado y otro. Por ejemplo, no ha sido de los ingredientes fundamentales en el problema libio, pese a las diferentes facciones que se han encontrado entre sí. Me parece que el contexto va más allá de que cuando comienza este problema en febrero de este año, con que acarrearía la resolución del Consejo de Seguridad de febrero y luego la de marzo, la 1970 y la 1973 numéricamente, la primera anunciando precisamente la protección a civiles, porque finalmente a Gaddafi se le acusa de violación de derechos humanos, pero no cualquier violación, sino precisamente por genocidio, que es el parámetro que va a marcar el ingreso del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a Libia. Esto hay que acotarlo, porque si no pensaríamos que cualquier violación a derechos humanos va a dar pie a la intervención por parte de una organización internacional. Entonces eso hay que acotarlo, pero el problema ¿desde dónde viene? Desde esta primavera árabe ciertamente comienza con este efecto dominó, pero hay que ver con anterioridad cuál es el marco histórico. Cuando Gaddafi toma el poder, no olvidemos que es un general,
tiene 27 años. Hace 40 años. Exactamente, entonces se va posicionando en este proceso de poder y de empoderamiento donde no tiene un límite, porque finalmente es un Estado autocrático. Y entonces lo que estamos viendo es un sistema internacional democrático entre estados autocráticos o viceversa. Lo que encontramos es una contradicción y una confrontación, una dicotomía en el fenómeno que es muy interesante, pero que, repito, tiene ingredientes característicos propios e independientes, muy distintos a unos y otros, incluso, repito, por sus relaciones comerciales. Todos ellos, alguna vez, desde los 80s, con la caída del muro de Berlín y del desmembramiento de la Unión Soviética, pues vemos cómo sus economías empiezan a tener cierta disminución, la necesidad de nuevos socios comerciales, aparece en Francia, aparece el Reino Unido, aparece Estados Unidos y en medio de todo el petróleo. El petróleo. Hay que ver el tamaño del petróleo y si es realmente tan importante Libia. Creo que es muy importante para nuestro auditorio aclarar el peso real que tiene Libia en el mercado petrolero, pero me gustaría que por una cuestión de método, Itaí y Liana, me ayudaran a ubicar. Yo entiendo perfectamente, siguiendo lo que han aportado los estudiosos de la política comparada, por ejemplo, que en las transiciones las situaciones de partida son muy diferentes en todos los países. Por ejemplo, en Europa del Sur podías tener regímenes militares personalizados, como el caso de España, o regímenes más colegiados, como el caso de Grecia o el caso de Portugal. En América Latina también tuvimos situaciones de partida muy diferentes. Aquí teníamos un partido hegemónico, en otras partes tenían dictaduras militares, en unas muy personalizadas, como el caso de Chile, Pinochet, en otras más colegiadas, como el caso de Argentina, pero la ola vino y fue moviendo todas las estructuras autoritarias, independientemente de las particularidades de cada situación de partida. Y allí estaríamos ante un fenómeno similar en el mundo árabe y en términos más amplios, el mundo musulmán. Es decir, esto puede llegar, por ejemplo, a Irán, puede llegar a países que no necesariamente son árabes, pero que comparten, digamos, la religión musulmana. En fin, te lo pregunto, ¿estamos ante un fenómeno así como de grandes olas, digamos, de tránsito, como en Europa del Este, como lo hubo en América Latina, que México fue, por cierto, el más resistente? Pero bueno, te pregunto eso. Me parece que sí estamos en un periodo sui generis en algún sentido, porque se está empezando a dar muchos fenómenos por parte de la población en rebeldía, en una situación de insatisfacción que, pues por varios años, y no es que más bien décadas, los tipos de regímenes habían logrado mantener controlados, ¿no? Hemos estado viendo justamente no solo estos 3 países del norte de África, también había ahí un conato en Marruecos, está el asunto de Jordania, evidentemente también estaría el caso de Siria. No vamos a descartar incluso el caso de Palestina, claro. Siria es el que de repente ahí los reflectores están un poquito apagados porque estamos viendo más a Libia. Pero ha habido una represión sorda en Libia, sí, en Siria. En el caso de Siria. En Jordania también la metieron bastante a la mano militar. Yo creo que aquí hay que partir un tanto de cómo están configurados los estados árabes, ¿no? En principio, la configuración del estado árabe es una forma muy sui generis, ¿no? Porque tiene por un lado este intento de meter estructuras sociopolíticas estatales e incluso administrativas, y por el otro lado jurídicamente quiere mantener este elemento jurídico del Islam. Entonces, al parecer nos parece así como algo muy alejado, pero que en la práctica funciona, ¿no? Finalmente los estados árabes musulmanes están funcionando. Y entonces es muy difícil de repente para nosotros como occidentales entender qué es lo que está pasando y cómo van a terminar ahí trabajando, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el caso que nos trae hoy a la discusión, el caso de Libia, el caso del Consejo Nacional de Transición, como decía ahorita, hay islamistas, hay algunos intentos de grupos de hacerse laicos, pero en principio están intentando poner la Sharia por el frente de todo, aunque la Sharia es la ley islámica. La ley islámica, aunque ya, por ejemplo, ayer y antes ya estaba el líder del Consejo Nacional de Transición, ya estaba en Italia, ¿no? Que Italia es justamente el socio comercial número 1 de este país. Fue el país colonial, ¿no? Exactamente. La metrópoli. Y pese a estos problemas de que era del colonizaje que alguna vez hubo y que se hizo toda una parafernalia en su momento con Gaddafi y Berlusconi, porque le pidió incluso Berlusconi en nombre de Italia perdón por tantos años de colonizaje y haberles quitado petróleo. Bueno, el día de hoy eso llama la atención, es decir, un líder que es rebelde o que está a la cabeza de un grupo rebelde ya puede firmar
a nombre del Estado libio contratos de petróleo. No, pues ya le liberaron 3.400 millones. ¿No? Berlusconi le liberó 300 millones de euros, Estados Unidos 1.500 millones de euros, 500 millones de dólares van directamente para el Consejo Nacional, no explican exactamente qué van a hacer con ese dinero, les da así como para gastos de ellos, ¿no? Sí, claro. Entonces, y ha sido reconocido por muchos países como el gobierno legítimo de Libia. Exactamente, ¿no? Y van a llamar a elecciones dentro de 8 meses. Entonces no es demasiado tiempo en realidad, tampoco están hablando de cómo se van a constituir como país. Entonces justamente eso nos llamaría la atención a cómo se piensa presentar Libia en unos meses más, ¿no? Sí, esto pues podría ser como una rebeldía a final de cuentas, porque 8 meses es un tiempo bastante amplio. Si se piensa que hay que armar partidos, hay que armar asamblea, hay que buscar líderes que se quieran candidatear, etcétera, ¿no? Sí, dar generar instituciones que no existen, ¿no? Entonces, de repente están poniendo demasiado los reflectores en Libia y se están olvidando del resto de los casos, ¿no? O sea, ¿qué pasó con Túnez, que había sido el primero? ¿Qué pasó con el Egipto? ¿Qué pasa con Siria, que es otro caso, ¿no? Yeah. Vamos a hacer una brevísima pausa, tomamos unos datos de contexto, regresamos. El coronel Muammar Gaddafi tomó el poder en 1969 a través de un golpe de Estado. Gaddafi patrocinó acciones terroristas contra países occidentales y principalmente contra objetivos estadounidenses. Por estos hechos, en 1986 el entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, ordenó el bombardeo de las dos principales ciudades libias, Trípoli y Bengasi. En estas acciones murieron varios civiles, incluyendo una hija adoptiva de Gaddafi. Seguimos reflexionando desde el Congreso. Ileana, ¿de qué manera la comunidad internacional, esta, digamos, operación que se está dando en Libia, tiene la bendición de Naciones Unidas? Por tanto, se da, según la legalidad internacional, el uso legítimo de la fuerza. Pero te pregunto, ¿cuál es la actitud que debería tomar, desde tu punto de vista, la comunidad internacional? Recordar que con Gaddafi, la comunidad internacional, de manera muy específica, Occidente ha tenido una relación tremendamente complicada. Primero lo veían con franca sospecha porque lo veían cercano a la Unión Soviética, después lo ubicaron, además se probó que miembros de su gobierno estaban detrás del atentado terrorista, que derribó un jumbo en Escocia, después lo perdonaron y ya eran casi aliados después del 2001, que hay que recordar, hace 10 años los Estados Unidos, digamos, se revolucionó completamente la lucha antiterrorista y resulta que perdonaron a Gaddafi, los indemnizó y ya los veía uno como íntimos amigos. Incluso esta visita que reseñaba la doctora Braz a Roma fue ampliamente comentada, le instalaron en el Circo Máximo sus tiendas y bueno, finalmente fue recibido casi como un héroe, una especie de reconciliación con Occidente. Y de pronto viene la revuelta y Occidente dice hay que derrocar a ese señor. Es decir, ¿qué tipo de relación debe tener Occidente con esos regímenes? Tenemos que reconocer que en el ámbito internacional pues no existen las amistades, existen los intereses políticos y los objetivos políticos, que en cuanto estos no son se cumplen o no son satisfechos, entonces se rompen cualquier tipo de relaciones. Ese sería el primer parámetro. Así fue con Saddam también, ¿no? Así con Noriega. Claro, y además Libia desde la época de Reagan ya había sido señalado como un estado terrorista, entonces se le ha quitado la etiqueta, Reagan, ¿no? Exactamente, se le ha devuelto. Entonces sí vemos esta correlación de fuerzas, de intereses en la arena política y en la geopolítica internacional. ¿Cuál es el ingrediente que yo veo? ¿Unión Árabe? Me pregunto. ¿Hay Unión Árabe? No lo creo. Y ese tipo de fenómenos que están sucediendo, lo observamos que no se han podido contraponer como bloque para la defensa regional respecto a la defensa de sus propios regímenes. Entonces quiere decir que está pesando más la voz de la comunidad internacional respecto a estos regímenes, repito, de carácter autocrático y opresivos para las sociedades y los pueblos. Me llama la atención, por ejemplo, cuando tú dices cuál es el papel de la comunidad internacional,
Ya Ban Ki-moon, que es el secretario general de Naciones Unidas, ha anunciado que se reunirá con miembros de la Unión Africana, con miembros de la Unión Árabe, de la Liga Árabe y con miembros de la Unión Europea para comenzar un nuevo proceso de pacificación en la zona, es decir, a partir de las concepciones del derecho internacional humanitario. Pero el inicio de toda esta intervención, que es legitimada desde la esfera del derecho internacional, se da precisamente porque la Asamblea General accede a que entre la OTAN, por ejemplo. Hoy día también vemos a los aliados como Gran Bretaña, con fuerzas militares ya en contraposición directa con los movimientos insurrectos que todavía sobrevienen en contra de los rebeldes. Yo no consideraría todavía que es un gobierno legítimo el Consejo Nacional de Transición. Es un sujeto del derecho internacional sui generis que está recibiendo apoyo para poder llegar a alcanzar un gobierno legítimo en lo que va a ser la futura Libia. No tiene aún el peso de todo el reconocimiento. China, por ejemplo, ahí anda coqueteando, pero no ha declarado específicamente el reconocimiento. Sin embargo, empieza a ceder y ha declarado constantemente la necesidad de la libre autodeterminación de los pueblos, pero aún no declara que está totalmente de acuerdo con los rebeldes. Algo interesante es cómo se han liberado los fondos que ya tocó la profesora a estos grupos rebeldes, pero recordemos que en la segunda resolución, cuando se habla del congelamiento de fondos, no solamente es a la banca central, sino también es a la banca de comercio exterior, al portafolio de inversiones, y lo que nos habla que se calcula que son alrededor de 160,000 millones de dólares los que están distribuidos en diferentes países que aún tienen el congelamiento. 160,000 millones de dólares, apenas se está liberando 1,500, de los que están congelados en diferentes naciones. O sea, más que todas las reservas que México tiene. Pero por supuesto, ¿por qué no los entregan? Porque para entregarlos se necesita la comunidad internacional. ¿Qué se necesita la comunidad internacional? Una suspensión de las resoluciones de febrero y marzo que permita el descongelamiento de esos activos y puedan ser devueltos a manos de los rebeldes. ¿Y estos que han descongelado ahora, en atención a qué lo han hecho? O sea, ¿con qué procedimiento jurídico? Estados Unidos, de acuerdo a los bancos que él poseía, ¿no? Y donde había dinero de origen libio, lo mismo que Gran Bretaña. Pero el resto de naciones que tiene la prohibición por parte de las resoluciones no va a liberar ese dinero hasta que haya una suspensión. Naciones Unidas, la Asamblea General, se reúne hasta dentro de un mes. Querría decir que ese dinero no lo podríamos ver hasta de un mes y su impacto precisamente respecto al manejo de los rebeldes y el uso en Libia. Sin embargo, ya se está especulando que se va a reunir a la brevedad la Asamblea General para poder emitir la suspensión de la resolución y liberar estos fondos. Entonces, vemos cómo es determinante el papel de la comunidad internacional a través precisamente de Naciones Unidas. Si no hay financiamiento y no hay dinero, pues los rebeldes van a encontrar cortapisas para poder llevar a cabo todo su plan de un gobierno de facto que luego dé origen a un gobierno legítimo. ¿Y tú cómo ves? Es cierto, Tomás, que habrá que señalar dos puntos. En primer lugar, por ejemplo, Italia ya le dio 300 millones de euros. Ayer a Abdul Jalil, que es el líder de los rebeldes. Italia, perdón, es el principal inversor en Libia. De hecho, ya, pues eso es lo que sé, que eso me llama la atención y es muy preocupante en términos de derecho internacional, como un líder rebelde finalmente, que está agrupando a una serie de facciones, pero finalmente líder rebelde, ya firmó con la principal empresa energética italiana, es decir, están dando ya toda la carta como si fuera el líder de un Estado, lo cual no es posible en derecho internacional. No, en este momento existe el Estado, pero no existe ningún gobierno, que es la otra parte de la composición de un Estado, ¿no? Y si sigo tu argumento, o me lo imagino, se abre la ventana para cualquier tipo de sospechas, ¿no? Evidentemente. Estados Unidos les libera 1,500 millones, de los cuales que hay 500 hay que me parecen muy peligrosos, porque son así de... La nota dice, pues, que Hillary Clinton dijo, pues, es como para lo que ustedes necesiten, ¿no? Para sus chicles, vamos. Casi. Le lo libera y es una cosa muy curiosa. Dice, palabras más, palabras menos, que bueno, que espera que los rebeldes hagan una composición social y política para que lleguen a la democracia. Lo que aquí me preocupa es que no exige ninguna garantía del Consejo Nacional de Transición, ninguna le puso. Entonces, finalmente, sí son muchísimos millones de dólares los que tiene este país, pero 1,500 millones no es una palabra menor, no es una cantidad menor. Entonces, el hecho de que se le estén dando así como así, me preocupa terriblemente, porque es una cantidad verdaderamente monstruosa, o sea, pueden hacer cualquier cantidad de cosas, y todo está por esta cuestión que sí parece que va de fondo, que son las empresas petroleras, ¿no? Vamos, ya pasó esta semana justamente con Sarkozy, también pasó, está haciendo como la pasarela en estos días el líder, Abdul Jalil,
ya pasó por Francia, Sarkozy ya lo presentó como casi nuevo presidente, lo cual tampoco debe ser porque es un líder, o sea, vamos, se puede llevar como en un asunto de buenos oficios, ¿no? Casi de miren el LSD. Pero es más o menos el mismo modelo que vimos con Karzai en Afganistán. Claro. O sea, se viene desde la comunidad internacional delineando y presentarte un líder como un hecho consumado. Exactamente. Pero aquí todavía no lo hay. La asistencia internacional todavía no llega para que se pueda legitimar a este líder rebelde como el representativo o el interlocutor oficial. O sea, tendremos que ver los 6 meses de transición inicial para llegar al proceso de convocatoria de una constitución y posiblemente en un año tener alguna, que no necesariamente será la que obedezca o rija en el pueblo libio. Pasó con Irak. La constitución del 2005, pues muchos dicen qué carácter democrático tiene si finalmente en su interpretación va anclada a la interpretación de la ley islámica. Entonces, yo creo que todavía vamos a ver un proceso mucho más largo de pacificación en la zona. Ya. Bueno, pues vamos a una breve pausa, volvemos. Libia es un país de África ubicado en Magreb, siendo su capital Trípoli. Limita al norte con el mar Mediterráneo, al oeste con Túnez y Argelia, al suroeste con Níger, al sur con Chad, al sureste con Sudán y al este con Egipto. Actualmente a Libia se le adjudica la esperanza de vida más alta de África continental, con 77 años, además de ocupar el primer puesto en el Índice de Desarrollo Humano de África. Bueno, y seguimos reflexionando desde el Congreso. Ya se ha hablado de Túnez, se ha hablado de Egipto, ahora tenemos el caso de Libia. Les pregunto a la doctora Brasiliana, ¿hay posibilidades de que esto se extienda a otros países? Yo les preguntaba al inicio del programa, a ver, ¿puede pasar algo en Irán? ¿Esto tendrá algún impacto en el conflicto que hay entre Israel y Palestina? Vamos contigo, doctora Bras. Me parece que sí se puede seguir expandiendo porque se están dando este tipo de fenómenos, sin embargo en cada caso tendrá sus propios tintes, evidentemente, ¿no? Tienen sus propios grupos políticos que no necesariamente tienden todos tienen el mismo camino. Ahí al fondo me parece que sigue una vieja discusión que en realidad es del siglo XIX de cómo se forma un Estado, ¿no? Entonces finalmente todos están en algún sentido, me parece que diciendo que quieren ser democráticos, pero no me parece que en otro sentido no abarca esa intención, lo que todo el término justamente generaría, ¿no? Que son instituciones también de ese carácter principalmente. Sigue el problema todavía de que se están conformando estados islámicos, lo cual, como decía, o sea, por un lado teóricamente nos parece algo extraño, no puede ser un estado islámico, ¿no? Porque el Estado tiene en primer sentido el carácter laico, ¿no? Pero está todavía ahí ese carácter laico. Como ocurrió en Argelia en los 90. Ajá, y finalmente... Te abres y finalmente hay una ocupación por parte de los, digamos, el Islam político, como lo llaman. Y esa me parece que finalmente para la comunidad internacional, y estoy pensando más bien en Estados Unidos, Unión Europea, sí creo que es una llamada de atención para ellos en el sentido de, bueno, ¿hasta dónde vamos a permitir que se constituyan nuevos estados como repúblicas democráticas independientes y van a seguir manteniendo este tipo de elementos islámicos? Lo cual es, nosotros por un lado, particularmente como latinoamericanos, exigimos que se les respeten esos elementos culturales, pero a ellos no les gusta porque intervienen en una serie de facciones en puntos tanto económicos como uno primordial que son derechos humanos, ¿no? Digamos, al interior finalmente de la sociedad internacional hay un reclamo muy fuerte por la falta de acción sobre muchas violaciones de derechos humanos. La condición femenina se en Medio Oriente, mucho. Exactamente, ¿no? Que deben de ingresar más mujeres al poder, de empoderarse, etcétera, ¿no? Entonces, sí parece que se puede seguir expandiendo el fenómeno. Lo que habrá que tener cuidado es cómo lo va a ver la Unión Europea y Estados Unidos en cada caso. Algunos les ha prestado más atención y otros menos. Bien. Sabes, yo el factor religioso no lo pondría en primer término, porque cada pueblo es libre de autodeterminarse y decidir la forma bajo la que se quiera integrar. Hay estados de la Unión Europea que oficialmente en su constitución son católicos y no por ello son malos. Entonces yo no creo que la religión islámica per se sea negativa. Yo creo que más bien toda religión llevada al extremo de su interpretación
puede ser nociva y lesiva al interés popular o público. Entonces, yo dejaría un poco el ingrediente fuera, pero regreso a tu pregunta que me llama la atención. Este fenómeno puede desencadenar otros movimientos en ese continente. Desde la década de los 80 hay una convulsión en África por precisamente estados independientes, lo cual es positivo, porque muchos eran territorios incluso administrados por Naciones Unidas. Esta es la historia. A veces es peligroso el oficio de profeta. Sin embargo, está la historia para dar fe de las necesidades de estos cambios. Y yo lo que diría es, ¿quiénes siguen? Pueden seguir Angola y Zimbabue, pero pueden seguir muchos otros más por un ingrediente que estamos perdiendo de vista. La gran potencia petrolera. Sí, ¿y qué es? El aspecto económico, no el religioso. Estos estados que están cayendo tienen relaciones comerciales, aún como naciones asimétricas. Si tienen relaciones económicas que no convienen con estos estados, ¿quiénes son los que tienen esos contratos? Si son franceses, si son italianos, si son británicos, no querrán negociar con un estado donde sus intereses no convienen. Entonces, yo creo que no podemos dejar el factor económico a un lado. Y tú, al inicio de nuestra plática, decías, yo no estoy tan seguro que sea el petróleo el máximo interés en Libia. ¿Cuánto pesa Libia en el mercado petrolero? Sí es importante porque es miembro de la OPEP, es uno de los grandes generadores hacia Europa, por supuesto, pero no solamente es eso. El petróleo acompaña una serie de cosas, igual que todos los conflictos armados internos, que es el apoyo en infraestructura. Cuando decimos, ¿a dónde van a ir este dinero que están recibiendo el grupo de rebeldes? Entre otras cosas en que se le está liberando es precisamente para la reconstrucción, por ejemplo, de todas aquellas fuentes de plantas de energía eléctrica, agua y todo, que han sido suministros cortados a la población civil, que no olvidemos que fue el primer parámetro de intervención de Naciones Unidas, la protección a civiles, y ahora resulta que con el conflicto, la participación de la OTAN, la participación de la Gran Bretaña, cortos suministros indispensables para la vida, es anacrónico o incongruente. Entonces, ¿qué hago? Dar dinero para, lo primero que tengo que ver reflejado es infraestructura. Ya van contratos de infraestructura. Todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones y además petróleo. Esto va a reportar un gran negocio a muchos estados. Y por supuesto, en el momento en que un estado anclado a la economía de Libia no lo haga hacia esos contratistas, empezaremos a ver cómo la economía desencadena un factor en la región importantísimo. Y veremos con estos cambios, doctor Abras, alguna especie de solidaridad panárabe. Está, por supuesto, mucha gente se pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar con Arabia? ¿Qué va a pasar con los poderosos Emiratos, que eso sí, económicamente, tienen mucho peso, más pueden influir en muchas decisiones de Occidente? En fin, se va a ver una especie de, ¿cuál es tu pronóstico? Y cómo van a tratar el tema palestino, que es así como el gran asunto de esa región, gran asunto permanente. De hecho, se han estado reuniendo relativamente seguido, justamente uno de los casos que están anunciando que se tienen que reunir en los siguientes días por el caso de Libia. Recordemos que al interior de la OPEP la gran pugna siempre ha sido precios bajos o precios altos, ¿no? Que esa es una de las pugnas justamente que en algún momento llevó a Irak a invadir Kuwait, ¿no? Que Irak quería subir los precios, Emiratos Árabes quería, bueno, Arabia Saudita quería bajarlos, ¿no? Entonces sí tienen ahí el problema a definir del petróleo, y aquí hay me parece que la idea de un panarabismo en algunos casos sí sigue siendo como una suerte de sueño, ¿no? Como el latinoamericanismo en esta parte del mundo. No ha habido un apoyo y se ha visto por casos muy específicos donde han hecho invasiones o ataques potencias extranjeras, y la Liga Árabe se reúne, da algún comunicado, pero parece que no hay una acción más allá, ¿no? Incluso han tenido casos de pobreza extrema donde parece que no hay mucho movimiento pese a todos los preceptos islámicos, apelando ahora al panislamismo, que pesan sobre ellos. Los que sí me parece que son un dato curioso que se movieron fueron los de la Unión Africana, porque ellos tenían un plan que salió justamente cuando salió la primera resolución de Naciones Unidas para protección de los civiles, en el cual la idea era, pues básicamente, entrar por Gaddafi y sacarlo, o sea, literalmente, ¿sí? Y mandarlo a exilio. Y una Operación extracción, ¿no? Exactamente, que Estados Unidos, Israel, Francia... Pero era muy ingenuo imaginar que iban a poder sacar a Gaddafi si iba a venir a vivir a Nicaragua y tan tranquilos. Era una forma de no reconocer el tipo de personaje que ha sido Gaddafi, ¿no? Evidentemente, porque Gaddafi de hecho atacó a países africanos, ¿no? Entonces no era muy querido tampoco dentro de África, no era muy querido dentro de la propia Liga Árabe, ¿no? En ese sentido sí parece que de repente se quitaron una suerte como de estorbo, ¿no? Y retomaría el punto de Eliana en el sentido del petróleo, ¿no? Y voy a hacer una relación.
Italia, que es ahorita, que está en una situación económica sumamente seria, con vistos allá, decir ya entramos en recesión completamente, le cae, por la expresión, como del cielo este momento, porque está haciendo ya una super inversión con su primer socio comercial dentro del norte de África, que es justamente Libia, ¿no? Lo que comentaba, o sea, ¿por qué le va a dar 300 millones de euros? Pues claro, lo que yo voy a recibir a cambio por el asunto del petróleo, que para empezar depende Italia del petróleo libio. Entonces es mucho mejor. Entonces, en ese momento Berlusconi, ¿qué más podía pedir, no? Entonces, el petróleo es fundamental para entender todo entonces esto. eso va a generar que Italia vaya a intentar salir avante en esta situación económica. Gracias a este periodo, efectivamente, la economía está ahí a la base, ¿no? Ya. Y una última cuestión, Ileana, antes de entrar a la recta final de este programa. Marruecos actuó astutamente al modificar su constitución y convertirse en una monarquía constitucional, reducir las inconformidades que hemos visto en el resto de los países. Yo creo que sí, es una medida inteligente, está previendo cualquier fenómeno en contra, ¿no? Se están comportando con mucha cautela, me parece que sí es así. Yo básicamente diría, y si este ya es el comentario final de mi parte. Final. Bueno, yo diría que no hay que perder de vista también, y la de la doctora también. ¿Por qué entró Naciones Unidas a este conflicto? Por protección a civiles, por violación a derechos humanos, en particular el genocidio que Gaddafi estaba cometiendo. Es decir, todo acto en contra de los seres humanos puede ser connotativo como violación a derechos humanos. Y hay un interrogante. Los rebeldes, y se han encontrado que han capturado a fuerzas armadas de Gaddafi y les han arrestado y en juicios sumarísimos, es decir, aquí me lo encuentro, les han pegado el tiro de gracia, sin respetar ninguna ley del derecho internacional, como son los convenios de Ginebra del 49 o el protocolo adicional 2 de 1977, que prevé la protección incluso o se equipara a las fuerzas armadas organizadas, que no son fuerzas armadas del Estado, sino grupos armados organizados como los rebeldes, a respetar derechos humanos. Cuando un Estado les da el reconocimiento a los rebeldes, es bueno, sí, porque los está metiendo al cajón del respeto a todo lo que es derecho internacional humanitario. Y los rebeldes están ahorita arremetiendo, ya no tomando como prisioneros de guerra a los excombatientes de Gaddafi, los está matando. Entonces, también de las dos partes encontramos incongruencia. Yo esperaría que cuando este gobierno deje de ser de facto ilegítimo, responda también por la violación a derechos humanos en contra de los no combatientes y combatientes de las Fuerzas Armadas de Gaddafi. Hay que ser congruentes en el escenario del derecho internacional. Creo que tiene mucha razón. Ileana Rodríguez, muchas gracias por haber venido esta noche a reflexionar con nosotros. Gracias. Doctora Aita Ibras, muchas gracias. Al contrario, gracias. Y gracias a usted que nos acompañó una noche más. Yo soy Leonardo Curcio. Nos vemos la semana próxima aquí en Reflexiones desde el Congreso. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.